en tus caminos y dile: Señor, aquí estoy. Bueno, pues buenas noches a los que están aquí ya. Buenas noches a las personas que nos ven por medio de las redes. Gracias por seguirnos, gracias por compartir estos mensajes y gracias sobre todo porque Dios ha puesto en sus corazones el compartir su palabra y el compartir cada uno de los mensajes que nos da para nosotros y para toda la gente. Bueno, pues vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias por esta hora, te damos gracias porque estamos aquí, Señor, porque podemos respirar, porque el soplo de vida que tú has puesto en nosotros, Señor, permanece en nosotros. Por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, no hemos sido arrebatados, no hemos sido llevados todavía, Señor, y podemos declarar con voz viva que te amamos, que tú eres nuestro Dios y que no queremos otra cosa sino estar cerca de ti, Señor, de tu presencia. Nada nos llena más que eso, Señor. Nada nos satisface y calma nuestra sed y nuestra hambre de ti, sino estar en tu presencia, Señor, dirigidos, cubiertos y convencidos, Señor, por tu precioso Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, Señor. Bueno, pues buenas noches nuevamente y hoy vamos a tocar un tema. Hemos venido hablando acerca de muchas cosas y yo creo que el Señor nos va llevando de la mano a tener una mejor y mayor comprensión de lo que estamos escuchando y leyendo en su palabra. Hoy el tema se llama propósito y bendición. Y aunque parezca que estas dos palabras por sí solas cumplen o cubren lo que tú y yo podemos necesitar, pues nos vamos a dar cuenta que no es así. Porque el diseño de Dios debe gobernar nuestra vida. Es decir, la manera en que Dios nos ha hecho y para lo que nos ha escogido tiene que manifestarse en nuestras vidas. Si no se manifiesta, entonces la bendición no llega o no cumple su cometido. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces vemos o esperamos la bendición como un premio a que nos hemos portado bien. Yo me porto bien, Dios tiene que bendecirme. Yo hago las cosas bien, Dios tiene que favorecerme. O como un deseo: Señor, ayúdame, Señor, dame un trabajo, Señor, dame los recursos, Señor, sáname de esta enfermedad. Y nosotros queremos que Dios nos bendiga. Pero ¿sabes una cosa? Cuando el diseño de Dios, cuando el propósito de Dios se cumple y se manifiesta en tu vida, la bendición deja de ser ese deseo o premio y se convierte en una consecuencia. Es decir, la bendición llega porque las condiciones están dadas para que esa bendición se manifieste y se haga realidad en nuestras vidas. Uno de los mayores o más grandes problemas que tienen los creyentes modernos no solamente es el pecado lo podemos ver que abunda por todas partes y brinca y brota por todos lados. Ciertamente es un problema para todos, pero más que eso, lo que nos perjudica o lo que nos afecta a nosotros como creyentes es vivir desconectados del propósito de Dios. Y fíjate qué tremendo es esto, porque vivir desconectados del propósito de Dios significa que no estamos cumpliendo aquello para lo cual tú y yo fuimos creados. Mucha gente piensa que pues hemos sido puestos en este mundo para sufrir, hemos sido puestos en este mundo para hacer dinero, para tener negocios prósperos, que hemos sido puestos aquí para simplemente asistir a la iglesia. Ya asisto a la iglesia y ya cumplí con el propósito, y esto no es verdad. Tú puedes estar en la iglesia
y puedes estar fuera del propósito de Dios. Porque a Dios no le importa que tu cuerpo cruce esa puerta y tome un asiento. A Él le importa que tu corazón venga y se rinda delante de su presencia. Eso es lo que Él quiere. Dios no tiene una lista de asistencia donde te pone, Oscar sí vino, María sí vino, Lupita sí vino. Dios no tiene una lista de asistencia. Dios tiene hijos que le buscan de todo su corazón. Incluso a veces pensamos que con servir en la iglesia ya estamos cumpliendo ese propósito, y déjame decirte que tampoco ese es el propósito. Eso es parte y es resultado de que tu propósito se comienza a cumplir, pero no es el propósito. Dios no quiere que vengas a calentar una banca o que vengas simplemente a tomar tribuna o a tomar lugar para ser visto, para ser reconocido por la gente. Yo se los he dicho muchas veces, y esto es sincero, Dios lo sabe que esto viene de mi corazón, que si yo pudiese hacerme invisible en los servicios, yo sería feliz, porque no se trata de que tú vengas a ver al pastor o a ver qué habla el pastor. Se trata de que vengas a buscar a Jesús y de que Él sea quien se manifieste realmente y a quien realmente tú recibas y escuches. Incluso puedes estar en una situación muy próspera y pensar que ya la hiciste, que Dios te llenó de bendiciones y que ya estás del otro lado, y eso tampoco es verdad. La bendición, cuando no está fuera del propósito de Dios, más que bendición, se puede convertir en una carga para ti y para mí. Es una bendición estar aquí frente a ustedes, definitivamente, es una bendición. Pero si lo que hacemos aquí no va conforme al plan de Dios, se convierte en una carga. Y esa carga, como cualquier carga, cada día se vuelve más pesada. Y sucede, porque sí sucede, que muchos ministros de Dios ven el servicio y ven el estar llevando la palabra, en un momento dado se puede convertir en carga. Y lo hacen porque ya están metidos y porque ya no tienen otra salida. Pero su corazón no está en el propósito de Dios. Y eso es terrible, porque si eso sucede con muchos ministros, imagínate lo que sucede con nosotros como creyentes, digamos, comunes o normales. El venir a la iglesia, el buscar de Dios, el abrir tu Biblia, se puede convertir en una carga, en un peso. Ay, tengo que leer 3 capítulos hoy. En vez de decir, me urge, quiero, siento hambre, y no leo 3, me voy leyendo hasta que lo que alcance. Pero la gente que dice, pues me tocan 3 y ya los cumplí, esa gente está haciendo las cosas fuera del propósito de Dios. Y entonces esa carga, cuando tenemos esa carga, el éxito, por muy grande que sea, es vacío. Es un éxito vacío. Tú puedes ver predicadores que son muy famosos, pero por dentro están vacíos. Saben y conocen muy bien la palabra, pero lo que hablan, lo hablan por conocimiento, no por revelación. Y entonces, cuando esto se hace así, la vida puede incluso perder sentido. O sea, no tiene sentido. Haces las cosas simplemente porque las tienes que hacer. Y hay que entender que no todo lo que aparentemente es bueno en nuestra vida viene de parte de Dios. No todas las cosas, no todas las cosas que se presentan en tu vida es porque Dios las diseñó para ti. Hay muchísimas cosas en la vida que nos suceden, que aparentemente para el resto de la gente pueden ser buenas, pero ¿sabes qué es lo que hacen con tu vida y contigo? Te distraen del propósito verdadero de Dios. Te pueden distraer. El éxito, las empresas, el dinero, el trabajo, te puede distraer del propósito de Dios.
El ministerio puede llegar a ser más importante que Dios. Y cuando eso sucede, pues tú y yo sabemos que eso se llama idolatría. Idolatría. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no solamente es temporal, no es solamente por hoy, no es solamente cada semana, no es solamente durante un año, no es solamente durante la Semana Santa, no es solamente cuando haces alguna promesa. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es eterno. No es en este plano. El propósito de Dios se tiene que cumplir en la eternidad. Vamos a ir a Efesios 1, versículos 4 y 5. Efesios, carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer desde el 3, porque el 3 tiene que ver mucho con esto. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No sé si lo entendiste, pero si no lo entendiste, vamos a explicarlo. Dice que Dios ya nos bendijo a ti y a mí con toda bendición espiritual. Aquí no está hablando de bendiciones materiales. Toda bendición espiritual está sobre nosotros. ¿Desde cuándo o en dónde? Dice en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa esto? Quiero que lo entiendas muy bien. Cuando habla de que fuimos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo, significa que desde antes de que el mundo fuera creado, tú y yo ya existíamos en Cristo. Ya estábamos en Cristo en los lugares celestiales. Dios ya nos conocía. Tú y yo no nacimos hace, pues no sé qué edad tengas, pero la edad que tengas, yo no nací hace 65 años. Yo existo desde antes de que el mundo fuera creado. Y tú también, porque existías en Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Y enseguida dice, según nos escogió, ¿en quién? En Él, en Cristo. Dios ya nos había escogido a ti y a mí. ¿Para qué? Dice, antes de la fundación del mundo. ¿Ya te diste cuenta que ahí dice que antes de que el mundo fuera creado, tú ya existías? Y ya te había escogido Dios para que fueses su hijo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿cómo vamos a ser santos? Tú te puedes preguntar eso, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo ser santo si no tengo una vida ejemplar? Bueno, pues por si no lo sabes, te voy a explicar que santo significa apartado para Dios. Es decir, Dios ya te había apartado desde antes para que fueses suyo, para que fueses su hijo. Dice, y sin mancha. ¿Quién de nosotros se puede presentar delante de Dios sin mancha? Nadie. ¿Cuál es la única manera de que Dios nos vea a ti y a mí sin mancha? Por medio de Jesucristo. No existe otra. Fíjate bien lo que dice aquí. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados
Es decir, Dios ya había decidido que tú ibas a venir aquí. Él ya lo sabía. Si tú crees que viniste porque te invitaron, porque no tenías otra cosa mejor que hacer, porque pasaste y te llamó la atención y te metiste, déjame decirte que estás equivocado. Porque si estás aquí es porque Dios ya había escrito desde antes de hacer el mundo, dijo, este día a esta hora, Fer va a estar aquí. Oscar va a estar aquí, Norma va a estar aquí, Genoveva va a estar aquí, Elizabeth va a estar aquí. Él ya había escrito antes de crear el mundo que tú ibas a estar aquí hoy. Por eso es que tú y yo estamos aquí. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. La gente dice, todos somos hijos de Dios, pero la palabra dice que no todos somos hijos de Dios, que para ser hijos de Dios tienes que ser adoptado por medio de Jesucristo. ¿Según qué dice enseguida? Según el puro afecto de su voluntad. Es decir, nada más porque a Dios le plació. Tú y yo no tuvimos que ver nada. A Él le plació y dijo, este va a ser mi hijo. Yo no escojo ser hijo de Dios. Dios me escoge a mí como hijo suyo. Imagínate, como padres en la tierra, no podemos escoger a nuestros hijos, ¿verdad? Yo creo que si pudiéramos escogerlos, todos querríamos güeritos, altos, ojo azul, súper inteligentes, bien portados, que hablen bonito, que sean educados. ¿No escogerías tú los mejores si pudieras? Si me dices que no, te voy a decir que eres mentiroso, porque como personas, todos quisiéramos que nuestros hijos fueran así. Que nunca tomaran una copa, que nunca fumaran un cigarro, que jamás se drogaran. Eso quisiéramos, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Dios no escoge así. Dice la palabra que de lo vil y menospreciado escogió Él. De lo que no sirve, de eso escogió Él. De lo débil, pero todo tiene una razón. Dice, escogió al necio para callarle la boca al sabio. Escogió al débil para derrotar al fuerte, para humillar al fuerte. Escogió al que no sirve para nada, para que su gloria se manifestara en cada uno de nosotros. Si tú y yo somos o valemos algo, es por Él. No es porque tú ni yo seamos muy inteligentes, ni muy buenos. Al contrario, somos de lo peor. Pero ¿sabes qué? Cuando yo leí esto en la palabra, yo dije, ¡wow! Yo califico allí. En lo menospreciado, en lo vil, en lo más necio, en lo que no sirve, en lo débil. Yo soy ese. Yo soy ese. Y gracias a Dios que soy de esos. Porque por eso me escogió. No me escogió por bueno ni por bonito. Me escogió porque yo no servía para nada. Y así estamos, mi hermano. Así que cuando te digan, eres un bueno para nada, gloria a Dios porque me va a escoger. Porque su gloria se va a manifestar en mí. Y todo lo que yo haga de aquí en adelante va a ser por causa de Él. No por mí. O sea, yo no sirvo para nada, pero en Él sí valgo. Entonces, ¿te das cuenta cómo dice la palabra? Que Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Entiéndelo, métetelo en la cabeza. Tú y yo no hicimos nada. Hace rato cantábamos que la sublime gracia de Dios nos salvó. Yo estaba perdido, Él me halló. Yo era ciego y Él me hizo ver. Yo estaba condenado, Él me rescató. Esa es la gracia de Dios en mi vida.
No como la gente a veces piensa, estamos en gracia con Dios. ¿Cómo vamos a estar en gracia con Dios si somos una bola de pecadores? No podemos estar en gracia con Dios. Él con su gracia nos cubre, nos justifica, nos acepta, nos toma como hijos, siendo lo peor, siendo lo más vil y menospreciado. Entonces, ¿qué tienes que entender aquí? Que antes de existir cualquier necesidad, cualquier situación, cualquier enfermedad, ya existía un propósito para ti. Y a veces pensamos, ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? ¿Por qué yo me tengo que enfermar? ¿Por qué yo tengo que sufrir porque mis hijos de todos no se hace uno? ¿Por qué? ¿Por qué mis hijos no me quieren? ¿Por qué mis hijos no me buscan? ¿Por qué mis hijos no quieren saber nada de mí? Bueno, porque todo, aunque tú no lo puedas creer o entender, todo tiene un propósito en Dios. Y así como se glorificó en ti, se va a glorificar en todos ellos. En todos ellos. Y tú vas a poder ver cómo Dios transforma las vidas de cada uno de ellos. No cuando tú quieres. Porque si a mí me hubieran preguntado si yo hubiese conocido del Señor cuando tenía 20 años, no hubiera hecho tantas burradas como hice. Pero ¿sabes qué? A Dios le plació que yo lo conociera a los 50 años. Y he conocido gente de 80, 90 años que apenas conocen al Señor. Pero ¿sabes qué? Para Dios nunca es tarde. Y todo lo que te sucedió en la vida tiene un porqué. Tiene un propósito en Él. Porque a Dios no le sorprende lo que tú haces. Si tú crees que Dios dice, ¡ay! Ya se me volvió a portar mal. Dios es Dios, mi hermano. Si te conoce desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo no vas a saber lo que estás haciendo? Es más, no lo que estás haciendo, sabe lo que vas a hacer mañana. Y sabe que te vas a volver a tropezar y volver a caer. Y Él está allí porque Él lo sabe. Pero el propósito suyo, eso sí quiero que lo entiendas, se cumple porque se cumple. No hay manera de que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Cualquiera que sea, se va a cumplir. Dios planeó tu vida, no reacciona a lo que tú haces. Cuando Adán que transgredió la ley, cuando se desobedeció al Señor, Dios ya sabía que Adán lo iba a hacer. Por eso, desde antes de crear el mundo, Él ya había trazado el plan completo de salvación para nosotros. Y ese plan lo puedes ver en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya estaba escrito, ya sabía Dios todo lo que iba a pasar. A Dios no lo sorprendes ni tú, ni yo, ni nadie. Nadie, absolutamente. Cuando tú dices, le volví a fallar, Él sabía que le ibas a volver a fallar. Pero aún así te dice, ven, me volviste a fallar, no importa, hijo, ven. Mi propósito en ti es este. Hemos escuchado tantos testimonios de drogadictos empedernidos, gente que no quería saber nada de Dios y Dios en un minuto transformó sus vidas. Y ahora están compartiendo, ahora son pastores, ahora predican, ahora son cantantes de alabanzas, son adoradores. ¿Por qué? Porque Dios nunca llega tarde, Él sabe en qué momento tiene que llegar a tu vida. Así que, mi hermano, entiéndelo. El propósito nace en la eternidad. Y fíjate bien lo que te estoy diciendo. ¿Qué significa eterno? Solo Dios es eterno, ¿eh? ¿Qué significa eterno? Que no tiene principio ni fin. Es para siempre, desde siempre y hasta siempre. Lo que sucedió hace 1.000.000 de años, para Dios no es nada. Eternidad, no hay tiempo. En esa eternidad nace la bendición. Desde entonces dice aquí que Dios ya nos había bendecido. Pero llega el tiempo en que esa bendición se va a manifestar. Mucha gente vive al revés. Primero buscan la bendición y después
buscan el propósito. Primero deja que me vaya bien. Voy a empezar a ayudar a la iglesia cuando me dé bien. Fíjate bien, a veces, bueno, no me gusta hablar de dinero, pero a veces la gente dice, pastor, ore para que yo consiga trabajo y pueda dar mi diezmo a la iglesia. Le digo, no, mi hijo, es al revés. Primero tienes que dar diezmo y después viene lo demás. ¿Por qué? Porque Dios va a decir, ay, sí, déjale, doy trabajo para que lleve dinero y confíe en mí. No, Señor, primero confía en mí y después viene lo demás. No es que Dios quiera tu dinero, simplemente quiere que confíes en Él y que aprendas a depender de Él. Y cuando lo haces, la bendición viene, no quiero decir sola porque no llega sola, pero la bendición viene por consecuencia, la bendición viene por añadidura. A veces la gente busca primero lo que se ve, es decir, la bendición. Señor, sáname y te prometo no faltar a ningún servicio. No, mi hermano, primero ven al servicio y Dios te va a sanar. Pero si vienes por la bendición, ¿y luego qué sucede? Lo hemos visto infinidad de veces y tú también lo has visto. Reciben la sanidad, reciben el milagro y ya no regresan. Entonces no era por ahí, ¿verdad? No era que, como prometieron, si me das esto, te prometo hacer esto. No era así, porque no lo cumplieron. Nosotros tenemos que buscar primero lo invisible, es decir, el propósito. Y lo visible, que es la bendición, va a llegar porque tiene que llegar. En el reino de los cielos, primero se establece lo invisible. Esa es la gran diferencia del reino de la tierra al reino de los cielos. La semana pasada hablábamos del reino, ¿recuerdas? El reino de los cielos funciona totalmente al revés que el reino de la tierra. En la tierra haces para merecer. En el cielo Dios te lo da aunque no lo merezcas. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, yo toda la vida pensando que tenía que ser muy bueno para ir al cielo. Y resulta que Dios ya me había escogido a mí y a ti, por supuesto, para estar allá. Eso está tremendo porque si yo lo hubiera sabido desde chico, quizás mi vida hubiera sido otra, pero yo no lo sabía. Por eso caminamos como caminamos. Caminamos en el mundo y luego queremos la bendición. Queremos que Dios nos ayude para después poder nosotros decir que la bendición. Y entonces, ¿qué sucede? Podemos decir que la bendición es como la sombra. ¿Por qué? Porque la bendición viene siendo la sombra del propósito. Es como nosotros. Si yo veo el piso, ahí está mi sombra. Esa sombra es la bendición. Y yo sería, por decirlo así, el propósito. El propósito se refleja en la bendición. Pero ¿qué sucede cuando yo no veo esa sombra? Si no veo la sombra, significa que no hay luz, porque la luz es la que proyecta la sombra de los objetos. Y si no hay luz, ¿qué estás entendiendo? Si no estoy viendo la bendición, ¿qué estás entendiendo? Que estoy lejos de la luz. Porque si yo estuviese cerca de la luz, la bendición estaría allí. Entonces tengo que tener cuidado, si no veo la bendición, ¿dónde estoy parado? Significa que estoy parado en donde no hay sombras, en la oscuridad. Porque en la luz siempre hay sombras. Entonces significa que yo estoy lejos de esa luz. La luz no está lejos de mí, yo estoy lejos de la luz. Y tendría que empezar a pensar, entonces, ¿cuál es mi propósito? Muchas veces, te repito, nos enfocamos en la bendición, pero nunca le preguntamos a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Fíjate bien, ¿recuerdas la vida de Pablo? Pablo perseguía a cristianos y los mataba.
Ah, pues sí, San Pablo, el autor de las cartas paulinas, el autor de la carta que leímos hace rato a los Efesios. Pablo perseguía a los cristianos para matarlos. Él creía que su propósito era defender la religión y que todos los cristianos eran enemigos de Dios. Eso creía él. Según él, ese era su propósito y por eso lo hacía. Pero cuando Jesús lo llamó, dice la palabra que lo tumbó del caballo, hubo una luz que brillante, que quedó ciego. ¿Estás relacionando con lo que hablamos hace rato de luz y sombra? O sea, tuvo que haber una luz para que él pudiera ver su propósito y ver su bendición. Hasta que llegó esa luz que es Jesucristo y que le dijo, Pablo, bueno, no le dijo Pablo, se llamaba Saulo en ese tiempo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate qué tremendo. Al perseguidor de Cristo, Cristo lo usó como el apóstol más poderoso en palabra. Y era asesino. Pero ¿qué fue lo que respondió Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Esa fue su respuesta. Fíjate bien, cualquiera pudo haber dicho, ¿quién eres? ¿Por qué me tumbaste? ¿Qué pasó? Él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, muéstrame mi propósito. ¿Qué quieres de mí, Señor? Muéstrame lo que quieres de mí. Yo sé que a ti y a mí Dios nos ha hablado muchas veces y nos ha manifestado su propósito. El problema es que lo escuchamos, pero lo ignoramos. Porque es más fácil, es más cómodo ignorarlo que aceptarlo y obedecer. En Génesis 12, yo sé que esta historia la has leído muchísimas veces. Génesis 12, versículos 1 y 2. Es la historia de Abraham. Y aunque la historia de Abraham no comienza aquí, pero podemos decir que su llamado comienza en el capítulo 12 de Génesis. ¿Ya lo tienes? Fíjese bien. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Si te fijas, Abraham no tiene H y tiene una sola A. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjate bien, ¿qué le dijo a Abraham? Salte de donde estás y vete a donde yo te voy a decir. No le dijo te voy a llevar a una tierra muy bonita, ni te voy a llevar a que conozcas acá. Le dijo, deja donde estás y ve a donde yo te digo. Es decir, apártate, quítate de allí y sígueme a donde yo te digo que vayas. Abraham era un hombre rico. Era hijo de Taré, y Taré era un hombre riquísimo y tenían miles de cabezas de ganado, tenía un montón de cosas. No le hacía falta nada. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Allí no me sirves. Te necesito acá. ¿Y qué hizo Abraham? Bueno, ¿qué hubiéramos hecho tú y yo? Oye, Señor, pero ¿cómo si aquí vivo bien a gusto? Déjame llevarme una lanita, ¿no? O sea, o déjame vender unas ovejitas para llevar dinero. O déjame llevarme más cosas. Déjame llevo a mis criados, tenía servidumbre, tenía un montón de cosas. Déjame llevo a mis esclavos, pero el Señor le dijo, deja todo y ven. ¿Y qué dice la palabra que hizo Abraham al día siguiente? Dice que era de madrugada y él se levantó, cargó los burros o los asnos o las bestias que hubieran sido y se fue. ¿A dónde? Él no sabía a dónde iba, pero había obedecido lo que Dios le dijo. Y en el versículo 2 que dice, y haré de ti una gran nación o una nación grande, y te bendeciré.
¿Te fijas? Primero le dijo, tu propósito es ir a otro lado, y después le dijo, te voy a bendecir. Pero ¿cómo lo va a bendecir? Si te levantas y vas. Si no vas, perdón, hijo, pero no te voy a bendecir. Y haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre. Y lo más importante, fíjate lo que dice al final, y serás bendición. ¿Para qué te bendice Dios? Para bendecir. Si lo que tú recibes no lo das, estás matando la bendición. Si lo que Dios pone en tus manos no lo usas conforme a su propósito, estás desechando o echando a perder la bendición de Dios. Porque ¿sabes qué? Cuando Dios te bendice y tú dejas que la bendición fluya y llegue a más gente, Dios multiplica más y más y más tu bendición. Y yo no soy quien para decírtelo, pero conozco mucha gente que hace eso y no te imaginas de qué manera Dios los bendice. Tú y yo siempre andamos batallando por el dinero y esa gente jamás tiene un problema económico. Pero ¿sabes qué? La bendición que reciben fluye. Si Dios me sanó a mí, yo paso esa bendición a otra persona que esté enferma. Si Dios me está enseñando a mí, yo transmito esa bendición a otras personas. Porque si me la quedo, me convierto en un obeso o en un gordo espiritual. Estoy lleno de palabra, pero de mí no sale nada para los demás. Y la bendición, para que se multiplique, tiene que fluir, A Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué le estaba diciendo? Deja todos tus apegos. Ay, amo mi tierra, mi terruño donde nací. Deja tu tierra. ¿Qué van a hacer mi familia sin mí? Deja tu familia. Deja tu negocio, deja tu dinero, deja eso que te tiene anclado, déjalo. Porque a donde yo te voy a llevar, allí te voy a bendecir. Lo que tienes aquí no lo vas a necesitar allá. Porque allá las bendiciones, como dice la palabra también, las misericordias de Dios son ¿qué? Nuevas cada mañana. Tú estás aferrado a la bendición de ayer. Pero Dios te dice, mijo, esa bendición ya pasó, ya te la di. Ahora te voy a dar esto. Pero tú no quieres soltar. No quieres soltar, estás aferrado. Esto es mío. Yo trabajé toda mi vida por esto. Dios te dice, déjalo allí. Yo te voy a dar acá otras cosas diferentes. Y dice por ahí un dicho que para recibir un regalo, si tú traes algo en las manos, primero tienes que soltarlo. Suelto esto y tomo mi regalo nuevo. Porque si estoy aferrado acá, no puedo tomar lo nuevo que hay para mí. Entonces, Dios así le dijo a Abraham, ¿y qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Cumplió Dios su palabra con Abraham? Claro que sí. Abraham tenía 86 años, 75 cuando se fue, 86 cuando Dios le prometió un hijo, porque Abraham no tenía hijos, y a los 100 años, 120 años tuvo su primer hijo. Pero Dios le dijo, te voy a dar descendencia. Y le dijo una descendencia que nadie la va a poder contar. Es decir, muchísima descendencia. Abraham no tenía ni un hijo, y todavía le dijo a Dios, Señor, pero si yo ya estoy viejo, y mi esposa también, y aparte de vieja es estéril. ¿Cómo? Dios prometió que le iba a dar un hijo y se lo dio. ¿Cuándo? Cuando era imposible que lo tuviera. ¿Por qué fue así? Por lo que te estoy diciendo. Porque la gloria de Dios se tiene que manifestar en su vida. Si se lo hubiera dicho a Abraham a los 30 años, cualquiera hubiera dicho, pues sí, a los 30 años todo el mundo puede tener hijos. Pero a los 120 años no, ¿verdad? Pero así tenía que ser.
imposible para que se viese que era Dios quien lo está haciendo. Eso, mi hermano, eso es la bendición. Dios le quitó a Abraham su seguridad, Dios le quitó su identidad cultural y social, o sea, su familia, su círculo, todo eso le quitó su zona de confort, porque él estaba cómodo ahí, no le hacía falta nada. Le quitó todo eso, pero ¿qué le dio? Le dio una identidad espiritual nueva. Ya no era Abraham y Sara, ahora era una nación completa. Le dio una identidad espiritual diferente, le dio una herencia eterna. Fíjate bien cómo también le dijo Dios, te voy a dar una tierra donde van a estar ustedes, donde va a haber una gran nación y nadie se las va a poder quitar nunca. Pues esa tierra, mi hermano, es Israel. Es lo que hoy conocemos como Israel. Y nadie puede sacar a los judíos de allí porque esa es la nación que Dios les dio. Nadie. Así luchen y haya guerras como hay ahorita, no van a poder sacarlos de ahí porque esa es la tierra que Dios les dio. Y además, podemos decir, influencia generacional. ¿Por qué decimos influencia generacional? Porque Abraham vivió hace 4,000 años, no sé, y todavía seguimos hablando de él. Todavía sigue influyendo en nuestras vidas. Entonces, todo eso le dio Dios a cambio de ¿qué? A cambio de que obedeciera, de que comenzara a caminar en el propósito de Dios, porque no se puede caminar en un propósito eterno con una mentalidad antigua o terrenal. Si quieres caminar en el propósito eterno de Dios, tienes que moverte en lo eterno, no en lo terrenal. Porque lo terrenal es temporal y aquí se queda. Eso no va a ningún lado. Tú y yo nos vamos a morir y no nos vamos a llevar ni la ropa que traemos puesta ahorita. No nos vamos a llevar nada. No importa cuánto dinero acumules, en el cajón no te van a poner nada de eso. No te lo vas a poder llevar. Y tú y yo estamos aferrados a eso. Entonces, aquí es donde podemos decir que comienza el conflicto interno en nosotros. Porque todo el mundo quiere las bendiciones, pero pocos están dispuestos a morir. Y no me refiero a morir físicamente, a morir a su voluntad, a morir a sus planes, a morir a sus apegos. Muchas veces no estamos dispuestos a morir a ellos, porque pensamos, toda mi vida he trabajado por esto, ¿cómo voy a renunciar? Pues sí, eso se convirtió en tu ídolo y se convirtió en tu Dios. Ese es tu verdadero Dios, porque a Él le sirves. No le estás sirviendo al Dios eterno, le estás sirviendo al Dios dinero, al Dios negocio, al Dios propiedades. Ese es tu Dios, ese es tu verdadero Dios, aunque tú no lo quieras aceptar. Dice en Juan 12:24 que si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Y así somos nosotros. Mientras nosotros no muramos a nuestra naturaleza y a nuestros apegos, no podemos dar fruto. No se puede, no se puede. Es necesario morir para poder dar fruto en otra dimensión, en otro nivel. Todo propósito genuino pasa primero por la tumba. Y te repito, no me refiero a la muerte física. Esa, buenos, malos, guapos, feos, chaparros, altos, güeros y negros, todos vamos a terminar allí. Esa muerte no importa, porque esa muerte aún es temporal. ¿Por qué te digo que todo propósito genuino y eterno pasa primero por la tumba? Porque así es, tienes que pasar por la tumba antes de llegar al trono. Y ve el ejemplo clarísimo y más grande que tenemos. Jesucristo tuvo que morir
para poder tomar su trono eterno. Jesucristo no estaba apegado a seguir vivo aquí. Y tú y yo nos aferramos como si este fuera nuestro destino. Dice la palabra que tú y yo, nuestra ciudadanía es celestial, no es terrenal. Pero estamos tan acostumbrados a vivir en el mundo que no queremos irnos de él. Como si esto fuese eterno, como si no se fuera a terminar. Y nosotros no somos temporales, fuimos creados eternos. Y fíjate bien, dice también que la bendición que no tiene un propósito eterno o un propósito en Dios se convierte en idolatría. Ya te puse varios ejemplos, ¿sí? Cuando Dios le dice a Abraham, te bendeciré y serás bendición, no le dice, te voy a bendecir y lo guardas bien, ¿eh? No lo vayas a perder porque yo te lo voy a dar para que lo cuides. No, dice, te bendeciré y serás bendición. Las palabras del Señor son muy claras. Cuando la bendición no fluye, se estancan, se pudren. Tener dinero sin un propósito eterno te lleva a la avaricia. Ser influyente sin un propósito eterno te lleva al orgullo. Date cuenta tú, todos los que les llaman hoy influencers, que están en el internet, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo? Tener muchas vistas, muchos likes, muchos me gusta, tener muchos seguidores. ¿Por qué? Porque eso les genera dinero. Ese es su propósito. Son famosos, tienen influencia, pero lo que crece es su orgullo. Porque dicen, yo soy fulanito de tal, tengo 3 millones de seguidores. Ese es su orgullo. Ese no es un propósito eterno, ese es un propósito terrenal y temporal. El talento sin un propósito se convierte en vanidad. Yo puedo ser muy bueno para hacer cualquier cosa. Y si no tengo un propósito definido, lo que llena mi ser es la vanidad de ser reconocido, de ser admirado. Entonces, podemos decir que la bendición que no pasa por tus manos, que no fluye, se queda atrapada en tu corazón y lo endurece. Lo endurece, te vuelves insensible, te vuelves intolerante, te vuelves orgulloso, te vuelves el yo. A eso nos lleva el tener bendiciones que no están alineadas con un propósito de Dios. Entonces, dice el Señor que Él alinea todo lo que nos sucede, lo alinea en un propósito. Y vamos a ir a Romanos 8:28. Este también yo sé que te lo sabes de memoria, porque lo repetimos muchas veces, porque es importante que te lo sepas, que lo entiendas. Romanos 8:28. Carta a los Romanos, escrita por Pablo también. 8:28. ¿Ya lo tenemos? Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate bien lo que dice, no dice, a los que aman a Dios, todo les sale bien, ¿verdad que no dice así? Dice, todas las cosas les ayudan a bien o para bien. ¿Por qué? Porque no importa lo que esté sucediendo en tu vida, todo tiene un propósito y al final es para bien tuyo, para crecimiento tuyo. Todo lo que sucede, aunque parezca malo, tiene un propósito de ir forjándote un carácter y una dependencia de Dios. Si tú te has quedado muchas veces en la ruina,
tiene un propósito de parte de Dios. Porque si tú después de muchas veces de haber fracasado y luego volverte a levantar y volver a tener, no has entendido que no puedes depender del dinero, el propósito no se está cumpliendo. Porque ya deberías haber aprendido que debes depender de Dios. Que si dependes de Él, todo lo que te suceda, al final de cuentas va a ser para bien tuyo. Pero fíjate lo que dice enseguidita, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, ¿es para todo el mundo? No. Es para los que Él llama con un propósito. ¿Cuál será tu propósito? Trabajar, tener un ministerio, estar parado aquí arriba predicando. ¿Cuál es tu propósito? ¿Tocar algún instrumento? ¿Ese será tu propósito? Tendrías que preguntárselo a Dios. Porque si tú quieres estar tocando acá, pero Dios te quiere en la puerta recibiendo a la gente, no estás cumpliendo tu propósito. Aunque cantes bonito o aunque toques bonito. No lo estás cumpliendo. Quizás Él te escogió para estar allá y recibir a la gente y darles un abrazo cuando llegan. Y tú a fuerzas quieres estar aquí. ¿Verdad? ¿Qué necesito para ser pastor? Tener el llamado. Si no tienes el llamado, podrás pararte a predicar y a compartir, pero nunca vas a ser pastor. Pero si Dios te escogió para pastor, así no hayas terminado la primaria, Dios te va a capacitar para predicar y para atender a sus ovejas. Porque un pastor, eso es lo que hace, atiende a las ovejas de Dios. Así como un pastor en el campo, ¿el pastor vive para sí mismo? No, vive para sus ovejas. Las cuida, si una se le enferma, la cuida, la cura. Si una se quiebra la patita, se la venda. Si una como el Señor lo enseñó, si una se le pierde, va y la busca. Ese es el pastor, no es el que nada más está parado aquí predicando. El pastor es todo eso. Entonces, ¿ese será tu llamado? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y la manera en que te va a mostrar ese propósito es cuando tú te acerques a la luz que es Jesucristo y Jesús te revele para qué te quiere a ti, no a mí. Yo creo que yo entendía para qué me quiere a mí, pero yo necesito y anhelo que tú entiendas para qué te quiere a ti. Y si te quiere y te escogió para pastor, y de mí depende, créeme que yo te voy a enseñar todo lo que yo sé. Que no es mucho, pero te lo enseño con todo gusto. ¿Verdad? Pero tiene que haber un propósito revelado a ti, para que tú entiendas para qué te quiere el Señor. Y fíjate bien cómo, si seguimos leyendo el 29 y el 30, fíjate cómo aquí se repite y se confirma lo que ya habíamos leído. Dice, porque a los que antes conoció, es decir, a los que Él ya conocía desde un principio, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de todos los que son llamados, independientemente de qué ministerio te ponga el Señor. El propósito de todos los que somos llamados es ser imagen de Jesucristo. Ese es el propósito principal. No es que tengas dinero, no es que hagas muchas cosas. El principal propósito es que tú seas como Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir. No dice que sean como nadie más, dice para que sean conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, es decir, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primero entre todos nosotros. Dice, y a los que predestinó, ya habíamos leído que nos predestinó, ¿verdad? Para ser escogidos. A estos también llamó. O sea, si ya te había predestinado, Él te va a llamar. Y a los que llamó, también justificó.
si te escogió, si te predestinó y te llamó, Él te va a perdonar porque necesitas estar limpio. Él te va a justificar. Es que yo maté 10 personas. Él te va a justificar porque te va a usar conforme a su propósito. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué significa que Dios te glorifique a ti y a mí? Que dentro de 100 años nos pongan en una tablita en un altar. No, mi hermano, eso no es santificar ni es glorificar. Tú te glorificas, o mejor dicho, Dios te glorifica cuando Él es glorificado en tu vida. Cuando Él es glorificado en tus acciones y en tu vida diaria, Él te glorifica, es decir, Él te lleva a lugares altos, dice la palabra, te pone en eminencia, te pone al frente, te pone delante de, porque Él está siendo glorificado en tu persona. ¿Recuerdas al ciego que era ciego de nacimiento, que preguntaron los apóstoles, y le preguntan a Jesús, Señor, ¿y por qué nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? O sea, lo veían como un castigo, ¿sí? Si está ciego es porque o pecó él o sus padres pecaron, por eso él tuvo esa enfermedad. ¿Y Jesús qué les dijo? ¿Sí recuerdas? Ni pecó ni él ni sus padres. Él está así para que mi Padre, Dios, se glorifique en él. ¿Y se glorificó Dios en él? Claro que sí, porque Jesucristo le dio la vista que nunca había tenido. Es decir, Dios fue glorificado en ese individuo, en ese ciego. Y por cuanto Dios fue glorificado, ese era el propósito de su enfermedad. Cuando todos pensaban que estaba enfermo porque había pecado, Jesús les dijo, no, Él no está enfermo por eso. Él está enfermo porque hay un propósito, que mi Padre se glorifique en Él. Así somos tú y yo, mi hermano. No importa qué nos haya pasado, no importa qué hayamos vivido. Si hay un propósito, el dolor digamos que se rompe, o mejor dicho, mientras el dolor te rompe, sin un propósito, cuando hay un propósito, el dolor te fortifica, te forma. Cuando hay un propósito en ti, las enfermedades sirven para que Dios sea glorificado. El propósito no es lo que tú haces, el propósito es lo que tú eres para Dios. Lo que Dios ve en ti, para lo que te quiere. Si tú crees que fuiste un accidente, si naciste de un embarazo no deseado, no te la creas. Por mucho que haya sido un embarazo no deseado, Dios tenía un propósito para que tú nacieras. Si fuiste maltratado por tus padres, si sentiste que no fuiste amado, no te preocupes. También allí hay un propósito de Dios. Pero necesitamos entenderlo para poder nosotros aceptarlo y que eso sea realmente lo que a nosotros nos mueva. Entonces, ya con esto termino. El día de hoy no viniste a que te hablara bonito ni a ¿cómo se llama? Ni a motivarte. Tú puedes, tú eres todo, sigue adelante. No. Hoy Dios te trajo para hablarte al corazón y decirte, deja eso y entiéndeme y sigue por aquí. Alíneate a lo que yo te estoy diciendo. Haz lo que yo te estoy diciendo. Déjate ya de tonterías y suelta eso y ordénate, reordénate. Cuando tú te alineas, entonces dice la palabra que las bendiciones, tú no vas detrás de las bendiciones. Dice que las bendiciones te siguen. Y no solamente te siguen, dice que te alcanzan.
Fíjate, toda mi vida tratando de alcanzar la bendición y resulta que la bendición viene detrás de mí. Y corro tan rápido que no me alcanza. Entonces le bajas y la bendición te alcanza. Así dice la palabra. Dice que estas bendiciones os seguirán y os alcanzarán. Deuteronomio 18. Dice, estas bendiciones les seguirán y los alcanzarán. Nunca dice, ustedes van a correr para alcanzarlas. Dice que las bendiciones te van a alcanzar. Entonces, fíjate bien, cuando esas bendiciones te alcanzan. Lo que no entiendes, porque luego dice la gente, es que yo he leído la Biblia, pero no le entiendo nada. Bueno, cuando te alineas al propósito del Señor, Dios te abre la mente y te revela. Y comienzas a entender. Y lo que te dolía, lo que te lastimaba, lo que te dañó, hoy produce un fruto. Yo he conocido gente que estaban perdidísimos en las drogas, pero perdidos al fondo y más abajo del fondo. Pero cuando fueron rescatados por Dios, esas gentes se sanaron de sus adicciones, nunca más volvieron a tocar la droga y no solamente eso, ahora sirven ayudando a otros a encontrar su propósito. Y eso es lo que Dios quiere, mi hermano. Si tú dices, ¿por qué me permitiste, Señor, que me equivocara tanto? Pues te lo permití porque eso lo voy a usar yo para mi gloria. ¿Sí? Voy a terminar con Jeremías 29:11. Yo sé que también ya se lo saben de memoria. Jeremías 29:11. ¿Me dicen cuando lo tengan, por favor? Ok. Fíjate bien lo que dice aquí. Dice, porque yo sé, aquí está hablando Dios, los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Cuál es el fin que tú esperas? ¿Una vida tranquila? ¿Una vida en paz? ¿Una vida donde independientemente de las circunstancias tú estés bien? Pues el Señor dice, yo tengo planes para ustedes. Y esos planes no son de mal, son planes de paz. Y yo les voy a dar el fin que ustedes esperan. ¿Por qué? Porque el fin que tú esperas está puesto en el propósito del Señor. Y si está puesto en su propósito, créeme que lo vas a ver. Hay gente que dice, nunca pude hacer esto en mi vida. Si tu fin está puesto en el propósito del Señor, yo te puedo asegurar que lo vas a ver. ¿Amén? Ok, amén. ¿Nos ponemos de pie, por favor? ¿Ya? Ok, vamos a cantar una alabanza para despedirnos.